Le invito a que vuelva a abrir ahí su Biblia y demos continuidad a nuestros estudios del Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y vamos a leer nuevamente la unidad que tiene que ver con la justicia del reino. Mateo 5 del 17 al 20. Dice así la palabra del Señor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Esta es la porción que empezamos a desarrollar desde la semana pasada, que tiene que ver con la justicia del reino. Va a notar que a medida que Cristo enseña y proclama el Evangelio, suele utilizar las expresiones reino de Dios. Cuando Cristo llega a este mundo, el reino es instituido. Y aún hoy, Cristo sigue reinando y seguirá reinando. Va a haber un momento en el que ese reino se manifestará totalmente cuando venga en su segunda venida. Allí, toda rodilla que fue rebelde desde el momento en el que el Señor es Jesucristo, y de hecho desde el principio, toda criatura doblará sus rodillas ante el Señor. Allí no habrá oportunidad para rebeldías contra Él. Todos se arrodillarán delante de Él y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquellos que dijeron Cristo no es Señor, aquellos que aún hoy dicen que Cristo no es Dios, un día, cuando Cristo se manifieste en gloria, cuando venga como un rey a establecer finalmente su reino, o mejor dicho, a manifestarlo en su plenitud, allí todos reconocerán su gran poder. Y desde este Sermón del Monte, el Señor Jesucristo empieza a hablar acerca de las características de los ciudadanos del reino. Empezamos a hablar de las bienaventuranzas. Otra referencia que se hizo es cómo los ciudadanos del reino serían perseguidos por las personas de este mundo. Posteriormente, el Señor Jesucristo habla acerca de cuál debe ser la respuesta de los hijos del reino de Dios a la persecución de este mundo. Y es ahora entonces cuando se empieza a hablar acerca de esa justicia que se debe manifestar por parte de los hijos del reino de Dios. ¿Cuál es esa justicia? Obviamente, y para adelantarme y ser resumido en la enseñanza principal de esta porción, los hijos del reino viven en la justicia de Cristo, obedeciendo por supuesto la ley, los parámetros que el Señor ha establecido que obedezcamos, y debe vivir en obediencia. Debe vivir no solamente en obediencia, sino también enseñando y mostrando cómo se debe vivir. Un hijo del reino de Dios no es alguien que tome como indiferencia a la ley del Señor o la justicia del Señor. No, un hijo del reino vive conforme a esa justicia, porque para él es importante. Para todo hijo del reino de Dios, la justicia de Cristo es importante. De ahí la necesidad que nosotros imitemos a Cristo en nuestra manera de vivir. Así que si a usted le parece que, por ejemplo, congregarse es algo sin importancia, usted está tomando con indiferencia uno de los mandatos del Señor. Por ejemplo, cuando el Señor nos mandó a guardar el día de reposo, ya no de la misma manera como lo guardaban o lo seguían los judíos, sino ahora a partir del nuevo pacto, todavía sigue vigente el hecho de que el pueblo de Dios se debe reunir uno de cada 7 días. Un día el pueblo del Señor se debe reunir ¿para qué? La Biblia lo dice,
que ese día debe ser apartado para Jehová, nuestro Dios, para alabanza y gloria de su nombre. Eso no es menos importante en el nuevo pacto. Eso es igual de importante, porque, como bien también lo mencionaba nuestro hermano Edward, fuimos creados para la gloria del Señor. Así que cuidado, no menosprecie la ley. Vivamos en la justicia de Cristo, obedeciendo la ley y siendo entonces imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a dar entonces continuidad a esta unidad de hoy. Y vamos a estar basados mayormente en los versículos 18 y 19. Vamos a leerlo nuevamente, por favor. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que las haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Quisiera concentrarme entonces inicialmente en el versículo 18 y hablar acerca de esta característica o el carácter eficaz de la palabra de Dios. Y la forma en que comienza este versículo me hace pensar que en décadas pasadas la palabra de una persona valía. Alguien podía confiar si una persona daba su palabra de cumplir con algún compromiso. De tal manera que si alguien decía, bueno, hoy no tengo, pero para este fin de semana te pago, el vendedor podía estar seguro de que el fin de semana iba a recibir su dinero. Décadas atrás eso era algo común. Hoy en día no es así. Hoy en día las personas no confían en la palabra de las personas. Y a veces, con lamento también tenemos que decir, muchos de los que se llaman cristianos tampoco cumplen con su palabra. De ahí que nosotros necesitemos constantemente depender del Señor. Y que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Así que cuando nosotros pensamos en esta falta de compromiso con respecto al cumplimiento de nuestras palabras, también nos recuerda el hecho de que nosotros somos falibles y nuestra palabra también es ineficaz, de manera que no siempre logra aquello para lo cual nosotros declaramos, o mejor dicho, comunicamos nuestro compromiso. Sin embargo, hay alguien cuyas palabras sí son eficaces y sí se van a cumplir. Esa es la palabra de nuestro Dios. Y Él ha sellado su palabra, diciendo lo siguiente: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta expresión, que por cierto se encuentra en Mateo 24:35, en un contexto diferente por supuesto, vienen a hacer o a comunicar lo mismo que se dice aquí en el Sermón del Monte. Allá en Mateo 24, Cristo está hablando acerca del sermón del Monte de los Olivos, lo que va a suceder en los días finales, lo que sucedería en el 70 después de Cristo y lo que sucedería ya en los tiempos finales. Habla acerca de estas cosas y el Señor sella sus palabras nuevamente, pero en general toda la Escritura, y dice que hasta que pasen cielo y tierra, su palabra no pasará. Todo se cumplirá. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel. Porque la palabra del Señor ciertamente es eficaz. Es necesario entonces prestar atención al contexto inmediato de estas palabras del versículo 18 en el resto de la unidad de pensamiento, es decir, de los versículos que van del 17 al 20. Cristo dice primeramente que no vino a abrogar la ley o los profetas. Ya estudiamos qué significa eso. Abrogar significa destruir. Destruir y cumplir tiene mayor significado en español la palabra completar. Cristo ciertamente no vino a añadir algo nuevo a la ley, ya la ley había sido dada. Pero ¿qué quiso decir cuando dijo que venía a completar? Sencillamente a ser la imagen misma de todo lo que el Antiguo Testamento hablaba acerca del Mesías. Y esto lo afirma por lo menos dos veces.
para señalar lo importante que es el Antiguo Testamento para el desarrollo de su ministerio. ¿Acaso la Biblia no habla de lo que Cristo haría en su ministerio terrenal? Por supuesto que sí. ¿Recuerdan cuando Cristo en la sinagoga se le dio a leer el libro de Isaías? El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los enfermos, para anunciar las buenas nuevas de salvación. Y Cristo dijo, esto se ha cumplido hoy. El Antiguo Testamento apunta a Cristo Jesús y Cristo es su verdadero cumplimiento. Eso es importante considerarlo para el desarrollo de toda esta porción. Por otro lado, también debemos recordar que los judíos, en general, pensaban que Jesús estaba enseñando cosas nuevas y que se apartaban de lo antiguo, cosa que no era verdad. Sin embargo, ellos pensaban eso. Señalamos la semana pasada que el Señor Jesucristo predicó todo lo contrario a lo que pensaban ellos. Ellos pensaban que Cristo estaba enseñando contrariamente al antiguo pacto, pero Cristo evidenció que su doctrina, su vida, sus enseñanzas estaban en perfecta armonía con el Antiguo Testamento, todo el tiempo. Y eso me hace acordar las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos después de haber resucitado. ¿Recuerdan? Camino a Maús. Y cuando después se reunió con los discípulos ahí en ese lugar cerrado, ¿qué les dijo? Que abrió la ley y los profetas y les anunciaba lo que decían de él. Es decir, lo que decían la ley y los profetas acerca del Señor. Porque la ley y los profetas, en general el Antiguo Testamento, apuntan hacia Cristo. Así que no solamente se ve que las enseñanzas de Jesús están en armonía con todo el Antiguo Pacto, sino que también cumple con las exigencias que se requerían de parte de la ley para poder administrar salvación a todos los que confíen en Él. El Antiguo Testamento no solamente mostraba el cumplimiento verdadero para la salvación, hablando de los profetas, sino que también evidencia los requerimientos necesarios para la salvación, es decir, el cumplimiento perfecto de la ley. Cristo es quien cumplió las exigencias tanto de la ley ceremonial como de la ley judicial. Ya hemos hablado acerca de esa división de la ley. La ley se divide básicamente en tres partes principales. ¿A qué me refiero con la ley? Para ser más sencillo, a los primeros 5 libros de la Biblia, lo que se conoce como el Pentateuco. Esos 3 libros se dividen en 3 porciones principales que son la ley moral, es decir, los 10 mandamientos, la ley ceremonial, que habla acerca de las regulaciones que se debían tener en el servicio del tabernáculo, los sacrificios, los sacerdotes, entre otras cosas, y la ley judicial, que tenía que ver con mi relación con mi prójimo y de cómo las personas debían vivir en esa nueva tierra que el Señor les daba. Regulaciones para el comportamiento en medio de una sociedad. Esas son las 3 partes principales de la ley. Cristo las cumplió todas. Todas las cumplió. El único que podía cumplirlas perfectamente las cumplió. Sin embargo, aquí tenemos que decir algo. Que aunque Cristo las cumplió, eso no quiere decir que nosotros no tengamos que dar importancia al cumplimiento de aquellas exigencias de la ley moral. Alguien dirá, pero hermano, ¿qué necesidad hay de cumplir la ley moral si ya Cristo la cumplió? Bueno, el hecho de que la ley moral tiene un aspecto ético o moral por el cual el cristiano se debe regir. Aunque Cristo la cumplió a su perfección, todavía se demanda de nosotros una forma de vida que dé ejemplo de cómo se debe vivir. Cuando el mundo rechaza el diseño de Dios, ¿qué deben hacer los hijos del reino de Dios? Nosotros vivimos como la Biblia dice. Y el patrón moral por el que debemos vivir es el que Cristo mismo o el que Dios ha señalado en las Escrituras. Así que respecto de lo moral, nosotros cumplimos los 10 mandamientos, porque todavía debemos vivir así. Así que es en función de todo el programa divino que nosotros debemos ver lo que Cristo está por comunicar a sus oyentes. Es
es en función de todo ese programa, lo que va desde el momento en que se dio la ley hasta el momento en el que Cristo venga, que tenemos que ver, y aún inclusive hasta después de que Cristo venga, es en función de ese programa divino que nosotros tenemos que ver cómo se utilizan estas palabras que vamos a mencionar. Porque de cierto os digo que hasta que se pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por esta declaración del Señor se deja comprender a sus oyentes, en primer lugar, que la palabra de Dios permanecerá hasta el final de todas las cosas. Eso es lo primero que Jesucristo deja ver. Ellos pensaban que Jesucristo estaba abrogando la ley, pero no, Cristo dijo, no, la ley permanecerá. Eso es lo primero. Y lo segundo que deja ver es que su perspectiva acerca de la ley de Dios, y aquí por ley debe entenderse también todo el Antiguo Testamento, es que tiene un carácter eficaz. Esas son las dos cosas o los dos principios que Cristo deja ver a través de esta declaración del versículo 18. Así que no vino a abrogarla, sino que vino a cumplirla, y a cumplirla en su perfección total. Y nuevamente, esto deja ver cómo Cristo levanta la ley a su estándar verdadero. Los israelitas, los judíos en general, habían rebajado la ley. Habían colocado tradiciones y otras formas de leyes para supuestamente tratar de cumplir este estándar, pero no hicieron más que rebajar la ley. Pero cuando Cristo vino a levantarla en el lugar donde realmente debe estar. Eso es completar la ley, hermanos. Vamos a hablar de estos dos principios en los que siguen adelante. Primeramente, hablemos de eso que Cristo deja ver como la permanencia de la ley hasta el final de todas las cosas. Vale la pena preguntar, ¿cuál es el final de todas las cosas como lo conocemos? ¿Cuál es ese final? Podemos preguntar, y la respuesta que podemos dar es sencilla. Es el momento en el que el cielo y la tierra como lo conocemos dejará de ser y serán renovadas. Ese es el momento en el que se ha de cumplir finalmente la ley en su totalidad, cuando cielo y tierra sean destruidos y después pasen a ser renovados, lo cual vamos a estar desarrollando un poquito más adelante. Lo que Cristo está comunicando aquí en esta unidad es que la ley permanecerá hasta que los cielos y la tierra sean consumidos, como también la Biblia lo enseña, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto. Eso no es algo ajeno, la Biblia lo enseña. Quiero usar nada más 2 de tantos versículos que nos enseñan o señalan el hecho de que el cielo y la tierra van a ser consumidos. Por ejemplo, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, ubíquese ahí por favor en Salmos capítulo 102. Salmos capítulo 102, y vamos a leer los versículos 25 y 26. Salmos capítulo 102, versículos 25 y 26. El Señor declara en el Antiguo Testamento lo siguiente: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Hermanos, esas son palabras alegóricas para demostrar cómo este mundo y cómo los cielos y la tierra en general van a ser cambiados. Van a dejar de ser para ser otra cosa. En el Nuevo Testamento se dice de otra manera. Vayamos por favor a 2 de Pedro 3:7. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice así: los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados ¿para qué? Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ese es el programa divino. No creamos que
este mundo seguirá siendo y siendo por los siglos de los siglos. Hay algunas personas que viven como si Cristo no fuera a venir. Les tengo una mala noticia a los que piensan así. Un día todo esto va a acabar y va a ser consumido por el fuego del juicio de Dios. Y esta tierra que hoy es, dejará de ser para ser después el lugar donde habitarán los hijos del Rey. Por la eternidad, en la presencia de Cristo. Al respecto comenta este hermano llamado John Stott lo siguiente: que ninguna parte de ella, hablando de la ley, pasará o será descartada. Ninguna parte, toda la ley será cumplida. Y este cumplimiento no será completo hasta que los cielos y la tierra misma hayan pasado. Porque un día ellos pasarán en el poderoso renacimiento del universo. Entonces, el tiempo como ahora lo conocemos cesará, y las palabras escritas de la ley de Dios no se necesitarán más, porque todo lo relacionado a ellas se habrá cumplido. Así la ley es tan perdurable como el universo. Jesús no podía haber afirmado con mayor claridad su propia visión de las escrituras del Antiguo Testamento. Hermanos, la ley o la palabra de Dios permanecerá, cumplirá su función hasta el momento en el que se cumpla totalmente todas las escrituras. Y llama la atención un poquito lo que él dijo allí respecto de la palabra, en cuanto a que ya no hará más falta, y para que eso no cause algún tipo de revuelo o confusión. Recuerde que la palabra fue dada para que nosotros sepamos qué debemos creer y vivir respecto de este tiempo. Ya cuando Cristo venga y los creyentes sean glorificados, viviremos con ese estándar perfecto en nuestros corazones. Recuerden que la ley fue dada ¿para qué? Para demostrar nuestra pecaminosidad. Sin embargo, cuando Cristo venga, ya no va a haber pecaminosidad en nosotros, porque su propio estándar de justicia, es decir, la justicia de Cristo, permanecerá en nosotros perfectamente por toda la eternidad. Allá no va a haber pecado, es en otras palabras lo que trato de decir. Y ya entonces no tendrá más que cumplirse respecto de la ley, porque ya todo se habrá cumplido. Eso me lleva a hablar entonces acerca de esa eficacia que se puede ver en esas palabras de Cristo. Eso es el segundo principio, el carácter eficaz de la Biblia. Por eficaz nos estamos refiriendo al hecho de que la Biblia cumplirá la función para lo cual fue dada. Así de claro, Dios dio su palabra, lo que conocemos hoy como la Biblia, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, o Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y todo lo que está escrito en ella se cumplirá sí o sí. Eso significa eficacia. Tal como lo dice el Señor por parte del profeta Isaías. Isaías 55, versículo 11, dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Eso, hermanos, es eficacia. El hecho de que se cumple la función por la cual Dios envía su propia palabra. Todo se cumplirá y no hay margen de error en su palabra. Muchas personas esperan que Dios no cumpla con lo que en su palabra ha dicho. Y no solamente para mofarse, porque créanlo, los impíos están esperando al momento en el que Dios pueda mostrar algún tipo de error o algún tipo de equivocación respecto de su palabra para mofarse. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Es una forma de mofarse de Dios. Sin embargo, hay una mala noticia para ellos. Dios no se equivoca. Dios cumplirá con toda su palabra. Así que no solamente lo utilizan para mofarse, sino también para tratar de librarse del gran temor que tienen acerca de lo que ya está prometido y advertido.
No hay otra cosa que esperen más los hombres impíos que Cristo no venga y que finalmente no se cumpla su palabra. Porque saben que si Cristo no viene, no va a haber infierno, no va a haber tormento. Pero ay de los que piensan así, porque el Señor lo ha dicho, que toda su palabra se cumplirá. Cristo lo ha señalado así y lo podemos ver en su propia palabra. Miren lo que dijo el Señor a los israelitas en Números capítulo 23 versículo 19. Y es por esta razón, es por este texto que nosotros podemos decir que todo lo escrito en la Biblia se va a cumplir. Números capítulo 23 versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará, ciertamente lo hará. Y qué palabras tan refrescantes son esas. Dios ha dado promesas, promesas de gran bendición. Así dice un himno. Y descansamos en la eficacia de su palabra. Son promesas que traen aliento a nuestra alma. Pero a los que no creen, a los impíos, ¿qué van a hacer esas palabras? Los carcomerán hasta toda la eternidad, si no se arrepienten. Este carácter eficaz se deja ver por lo menos en dos de las expresiones usadas por el Señor Jesucristo, en este verso 18, cuando dice desierto. Eso, en el idioma original, en el griego, es lo que nosotros conocemos como amén. Esa es la primera expresión que podemos usar para reflejar el carácter eficaz de la Biblia. El amén. Cristo dijo amén, que es lo que traducido también puede significar desierto. Hay veces en las que Cristo utiliza la expresión amén, amén o desierto, desierto. En ambos casos comunica igualmente la importancia de lo que está por decirse. Y la segunda expresión que se utiliza para reflejar el carácter eficaz de la palabra de Dios es cuando dice que ni una jota ni una tilde, más que todo esa expresión, ni una jota ni una tilde. ¿Qué significan ambas cosas? El amén en el Nuevo Testamento combina las ideas de veracidad y solemnidad. Veracidad, ¿por qué? En el hecho de que ciertamente eso es verdad y se terminará cumpliendo. Y lo segundo, solemnidad. Solemnidad respecto de Dios. El Señor es solemne, el Señor es santo y Él cumplirá con su palabra. Por otro lado, nosotros podemos ver la referencia de la J y la tilde como la letra más pequeña del alfabeto hebreo y también como una pequeña forma de escritura de una de las palabras o una de las letras también del alfabeto hebreo. Con lo cual, sencillamente se trata de comunicar que aún las cosas más minúsculas escritas en la ley, como la iota, es decir, la J, y la queraía, que es la tilde, permanecerán hasta que se haya cumplido. Desde la parte más minúscula de la ley hasta lo más grande, todo, querido hermano, querido oyente, todo se cumplirá. Amén. Sí. Y esa es nuestra esperanza. Estos dos principios comunicados en las palabras del Señor Jesús hacen ver su intención de no abrogar la ley, sino completar hasta lo más mínimo de ella, de llevarla a su máxima expresión. Y para el lector contemporáneo, esto significa que nada de lo que está escrito en la Biblia dejará de ser hasta que se haya cumplido. Lo mismo que significó para ellos, significa para nosotros. La Biblia se cumplirá. Nosotros descansamos en esa verdad. Por lo que también vale la pena hacer la siguiente pregunta. Si bien la Biblia tiene un carácter eficaz, ¿con qué disposición hablas acerca de la Biblia? ¿Piensas que no se cumplirá alguna de sus partes? ¿Con qué disposición hablas de las Escrituras? Me lamento mucho cuando hay personas que dicen que creen en la Biblia,
pero al mismo tiempo combinan la ciencia o la falsamente llamada ciencia y tratan de hacer una mezcla entre la teoría de la evolución y la teoría creacionista. Ellos tratan de hallar una armonía entre esas cosas, querido hermano y querido oyente. Tratar de hacer una mezcla entre la evolución y el creacionismo es igualmente rechazar el testimonio bíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en 6 días creó Dios todas las cosas. En 6 días completos, de 24 horas cada uno. En 6 días creó Dios los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Y el 7º día descansó. Y eso lo creemos porque así lo dice la palabra. Pero hay de aquellos que no crean en la eficacia y la veracidad de la Biblia. Por tanto, nuevamente hago la pregunta, ¿con qué disposición usas la Biblia? Si tú llegas a, por algún momento, mostrar un ápice de duda, eso se va a comunicar en tus palabras. Así que somos llamados a imitar a Cristo al hablar al hablar de la palabra eficaz. No temas, querido hermano, no temas. Las personas del mundo tratan de hallar con artimañas errores en la Biblia, pero no temas, la Biblia no tiene errores. Toda ella se cumplirá finalmente, porque viene de Dios. Y Dios no es hombre para mentir. Así que nuevamente, hermano, revisa tu disposición, hermano, hermana, tu disposición hacia la Biblia. Eso también nos lleva a preguntar o a mencionar que si bien todo lo escrito se ha de cumplir, ¿cuál es tu disposición hacia el final de las cosas? Sí, la Biblia dice que ella permanecerá hasta que todo deje de ser y todo sea renovado. Pero atendamos a la disposición del corazón. ¿Qué hay en tu corazón respecto del final de todo? ¿Temes que el alma o que tu alma sea consumida por el fuego que vendrá en el juicio? ¿Temes la venida del Señor? ¿Temes que el Señor venga con poder y gloria? ¿O más bien esperas anhelante al Rey de Gloria que vendrá en las nubes? Porque si temes, hoy es el día para que te arrepientas y creas en el Señor. Porque los únicos que temen a la venida de Cristo son los que están en contra de Cristo. Porque no quieren que ese día venga. Ese día van a decir a las montañas, caigan sobre nosotros, ocúltennos del poder de Dios. Pero no habrá ningún lugar en esta tierra ni en el espacio. Porque ya hay algunos que dicen que van a vivir en el espacio o hay proyectos como eso. Hermanos, no hay lugar en el universo que los oculte del poder de Dios en su venida. No la hay. Así que hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de salvación. La verdad más grande que vas a escuchar en este día es esta. La palabra de Dios se cumplirá y Cristo vendrá nuevamente. Amén. Hablemos entonces, en segundo lugar, acerca de la vida de justicia que llevan los ciudadanos del reino. Versículo 19. Versículo 19. Dice así: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Habiendo entonces dicho esto, el Señor Jesús pasa a colocar las cosas en orden y a exponer cuál debe ser la disposición de los ciudadanos del reino de Dios con respecto a la ley de justicia. Y eso es lo que encontramos en este versículo. Y esta nueva porción es una consecuencia de las afirmaciones que ya Cristo ha dicho en el versículo 17 y 18. Sí, para Cristo la ley es importante. Él no vino a abrogarla, Él vino a completarla. Y de paso reafirma ese hecho al decir que la ley o la palabra de Dios no pasará hasta que el cielo y tierra se hayan consumidos. Así que Cristo está afirmando el poder de la ley. Y
y la está exaltando hacia el estándar verdadero. Cristo no está negando la ley, la está reafirmando. En consecuencia, Cristo la va a vivir y la va a enseñar como debe ser. Pero cualquiera que la practique de forma indiferente y así enseña a los hombres, este será llamado pequeño en el reino de los cielos. Una disposición indiferente hacia la palabra de Dios o hacia su ley tendrá sus consecuencias tanto en este momento o en esta era, que es la que conocemos como el reinado de Cristo instituido desde su venida, porque desde el momento en que Cristo vino, desde el momento de su humillación y después en su exaltación, Cristo ha instituido su reino. Cristo no está en los cielos allá haciendo nada. Cristo no está allá esperando a ver cuándo va a venir. No, Cristo está sentado en el trono. Cristo está sentado en el trono reinando. Creo particularmente que ya Cristo ha instituido su reino. Es lo que algunos teólogos llaman respecto del reino de Dios el ya, pero todavía no. ¿A qué se refieren con el ya? El hecho de que ya el reino fue constituido, pero todavía no se ha manifestado en su totalidad. ¿Dónde vemos el reino de Dios? Es este reino donde Cristo es la cabeza. No es aquí en este templo. Cristo realmente reina sobre todas las cosas. Sin embargo, hay personas que son rebeldes todavía a su señorío. Esos, cuando venga el Señor en este nuevo tiempo, es decir, en su segunda venida, esos que fueron rebeldes ya no van a seguir, o bueno, seguirán siendo rebeldes, pero crujiendo los dientes, sometiéndose ante el poder del Señor en el infierno. Entonces, ¿qué sucede? Esa disposición indiferente hacia la ley tendrá sus consecuencias tanto en este momento como en el siglo venidero, es decir, cuando Cristo venga. Eso tendrá sus consecuencias, hermanos. Para dejarlo de forma más clara, si usted no obedece la ley de Dios, habiendo creído en este momento, ¿qué cree usted que va a pasar? Vamos a utilizar sencillamente el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? ¿Acaso no habla de un mandamiento con promesa? ¿Y promesa para qué tiempo? Para hoy. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da. El mismo apóstol Pablo dice que ese es el primer mandamiento con promesa y se lo recalca a los hijos cristianos, a los que están todavía bajo el gobierno de sus padres. Honra a tu padre y a tu madre. Eso tiene sus beneficios tanto en este siglo como en el siglo venidero. Obviamente para el siglo venidero, para los que creyeron en el Señor. Así que eso es un pequeño ejemplo de cómo la obediencia a la ley tiene sus consecuencias o sus beneficios. Sin embargo, tenemos que seguir diciendo, una disposición indiferente es la que se puede conocer como antinomianismo. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Y con qué se come? Antinomianismo es sencillamente una palabra compuesta, es una idea de pensamiento. El antinomianismo significa anti-ley. Anti-ley. Así de sencillo. Eso es todo lo que significa. El antinomiano es la persona que sobreenfatiza la gracia y supone que ya no es necesario obedecer la ley. Ese es un antinomiano. Alguien que desprecia la ley y sobreenfatiza la gracia. Cuidado, hermanos. Sí, alabado sea Dios por su gracia. Amén. Por su gracia nosotros somos salvados. Por su gracia ya nosotros no dependemos de nuestra justicia, que nada podía lograr, sino que dependemos de la justicia de Cristo. Pero cuidado con sobreenfatizar la gracia donde Dios no la ha hecho. Es verdad, Dios hizo sobreabundar su gracia cuando abundó el pecado, pero nuevamente, y como dice el apóstol Pablo, ¿quiere decir eso que tenemos que pecar para que sobreabunde la gracia? En ninguna manera. Cuidado con eso. Cuidado con querer echar por el piso la ley de Dios sobreenfatizando la gracia. No hagamos eso. Vivamos como Cristo ha dicho.
Tengamos la disposición que tuvo Cristo hacia la ley. ¿Y qué dijo Cristo de la ley? ¿Que vino a qué? A cumplirla. ¿Eso no nos dice a nosotros también cómo debemos vivir? Debemos cumplirla, ciertamente. Les voy a mostrar una consecuencia del pensamiento de los antinomianos respecto de esto que estamos hablando. Algunos de los que piensan así pueden concluir con que debido a que la carne pecaminosa no está actualmente redimida de su corrupción y debido a que va a ser eliminada en la glorificación, creemos eso y vamos bien hasta ahí, no hace ninguna diferencia lo que esa parte de nosotros haga ahora, y ahí estamos en total desacuerdo. Sí, es verdad, hoy los que hemos creído en Cristo vivimos en nuestra carne que no ha sido redimida todavía, y es por eso que luchamos. Por eso es que el apóstol Pablo dice allá en Gálatas capítulo 5 el hecho de que debemos andar o vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Ahí está siempre esa lucha. Y sí, hermanos, vamos a seguir luchando. Vamos a seguir luchando. ¿Y eso cuándo va a terminar? En el momento de la glorificación. Allí ya usted no va a tener más luchas. Allí ya todo su cuerpo, todo su ser va a servir con libertad al Dios vivo y verdadero. Y esperamos a eso, a ese momento. Pero eso no quiere decir que nuestra vida aquí no haga ninguna diferencia. Cuidado, porque sí puede hacer la diferencia. Y Cristo lo recalca en sus palabras. Cualquiera que no practique hasta el más mínimo de los mandamientos y así enseñe, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y eso tiene más implicaciones, lo cual vamos a estar hablando en un momento. Tal cosa, como acabamos de presentar el pensamiento de algunos antinomianos, tal cosa es contraria a la disposición que se debe tener hacia la ley, pues Cristo mismo enseñó que los mandamientos deben cumplirse, pues al hacerlo, ¿a quién amamos? Amamos a Dios. El Señor también lo dijo en esa expresión del mandamiento más importante. A alguien se le acercó al Señor y le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Recuerdan? Mateo 22, del 37 al 40. Dice así: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Pausa, hagamos memoria. ¿Quiénes son los que aman al Señor según Juan capítulo 14, 15? O 15, 14, disculpen, no me acuerdo cuál era la cita. Si me amáis, obedeceréis mis mandamientos. Y en la otra porción dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os digo. ¿Y qué ha dicho Cristo respecto de la ley? Que lo obedezcamos, que seamos imitadores de Él. Y sigue diciendo la segunda parte. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y me encanta cómo cierra el Señor Jesucristo esta afirmación. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Se parece mucho a lo que Cristo dijo en el versículo 17, ¿verdad? De Mateo 5. Hermanos, porque la ley no hace, o mejor dicho, la ley, además de mostrar nuestro pecado, nos manda o nos muestra cuál es el deber nuestro. Es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. Por tanto, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de Dios. No debería pensarse, y cuidado con esto, no debería pensarse por esto que la salvación se pierde. Eso no es lo que dice el texto. Cuidado. No se pierde la salvación por esto. Al respecto, comenta el pastor MacArthur lo siguiente, que la idea de que Jesús no se refiere a perder la salvación está claro por el hecho de que aunque el infractor será llamado muy pequeño, igualmente seguirá estando ¿en dónde? En el reino de los cielos o en el reino de Dios. Fíjense cómo lo dicen sus propias palabras. Cualquiera que no practique y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado ¿en dónde? En el reino de los cielos. Así que
Tengamos eso en consideración. Eso no quiere decir que la salvación se pierda. Lo que sí puede significar eso, querido hermano, es que los débiles en la fe pueden llegar a estar fallando en algún que otro aspecto de la ley. Si en su debilidad enseñan a vivir de esa manera, serán llamados muy pequeños en el reino de los cielos. Así que cuidado con esto. Pero también debemos seguir afirmando lo siguiente: toda bendición, toda recompensa y fructificación, todo gozo y toda utilidad pueden ser sacrificados a la medida en que seamos desobedientes. Por eso es que el Señor mismo advierte en 2 de Juan, versículo 8: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis ¿qué? Vamos a ubicar ese texto, por favor. 2 de Juan 8. 2 de Juan 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Sí, cuando Cristo venga, traerá consigo un galardón que nos dejará a nosotros disfrutar por la eternidad. Esto significa que el galardón que puede acumularse para la vida venidera puede perderse. ¿Por qué? Por falta de obediencia. Hermano, hermana, usted puede ir acumulando tesoros en los cielos, pero usted puede perder tesoros en los cielos si usted viene a ser desobediente delante del Señor. Si usted viene a tener o a manifestar algún tipo de indiferencia hacia la palabra del Señor. Así que cuidado, cuidado. No pierda su fruto, no pierda su trabajo. Más bien trabaje con el fin de hacer cada vez más tesoros en el reino de los cielos y que Dios sea glorificado. Asimismo, veamos también la otra parte del versículo. Cualquiera que lo haga, es decir, que practique y enseñe la ley, este será llamado grande en el reino de los cielos. Tenemos que tener algo bien claro para no errar respecto de la justicia a la que Cristo se está refiriendo en cuanto a su reino. Estos que practican y enseñan de forma correcta la ley no son los que se esfuerzan por obtener algún tipo de justicia que los justifique delante de Dios. No, esos no son. Porque los ciudadanos del reino descansan en la justicia de Cristo, no en su propia justicia. Cuidado con querer decir, no, yo voy a obedecer los mandamientos para poder obtener o ganarme el reino de los cielos. Eso es blasfemia, si consideramos el evangelio verdadero. ¿Por qué? Porque, querido hermano y querido oyente, tú no te ganas el cielo, para nada. Tú sencillamente recibes el reino de Dios. Eso me hace pensar en las palabras del Señor Jesucristo a Nicodemo, que si no nace de nuevo, no podrá entrar al reino de los cielos. ¿Y quiénes son los que nacen de nuevo? ¿Aquellos que tienen esa disposición para nacer de nuevo por su propia cuenta? ¿O aquellos que son objeto de la obra del Espíritu Santo? No depende de ti. No depende de ti, depende de Dios, depende de su Espíritu Santo, a quien Él dirija. Y para que quede esto grabado en nuestros corazones, vamos a leer esa porción, por favor. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Versículo 4 en adelante. Juan 3, del 4 en adelante. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto, es decir, amén, amén, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Los qué? Y ahí habla muy claramente de los ciudadanos del reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es,
Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermanos, Dios tiene la soberanía en nuestra salvación. Así que no depende de tu esfuerzo, no depende del que corre ni del que quiere, sino de quién, de Dios que tiene misericordia. Amén. Ese es nuestro Dios soberano y al que usted tiene que glorificar y alabar si usted ha creído. Porque no ha creído por sus propios méritos, ha creído porque Dios le dio el don de la fe. Así que no son los que practican y enseñan de forma correcta la ley los que se esfuerzan por tener una justicia propia, sino que son los bienaventurados que buscan poner en práctica la ley de Dios por sus beneficios para esta vida y para la venidera. ¿Y cuáles son esos beneficios? Salmo capítulo 1, versículos del 1 al 3. Salmos 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria a Dios. Esos son los verdaderos hijos del reino de Dios, aquellos que aman la ley de Dios. No porque obtendrán la salvación si se esfuerzan mucho, sino porque saben que de esta manera aman al Señor y obtienen del Señor entonces la salvación para seguir amando, o mejor dicho, para empezar a amarle como de verdad debe ser amado el Señor. Así que cuidado, esto no quiere decir que ahora nosotros tengamos que cumplir todos los aspectos regulativos de la ley del Señor, de la ley judicial o de la ley ceremonial. No, esos elementos demandados en estas secciones fueron ya cumplidas o completadas por Cristo Jesús nuestro Señor. Ya hoy no tenemos que ir a una ciudad de refugio. Ya hoy no es necesario ofrecer sacrificios. Ya hoy no es necesario entonces, año tras año, sacrificar un cordero para que el sumo sacerdote entre en el lugar santísimo. Ya eso no es necesario, porque ya Cristo lo completó. Cristo, que es un mejor sumo sacerdote, ha entrado en un mejor lugar santísimo y hoy permanece en ese lugar intercediendo por nosotros. Así que Cristo es el verdadero cumplimiento de lo que la ley era una sombra. O mejor dicho, Cristo es el cumplimiento de la ley. Así que hermanos, no confundamos estas cosas. Los que verdaderamente buscan cumplir la ley del Señor se esfuerzan precisamente para honrar a su Señor. Quienes viven de esta manera acumulan beneficios en esta vida y en la venidera, atendiendo a lo que el Señor mismo enseñará más adelante. En ese mismo sermón del monte, el Señor dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el horrín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el horrín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Acaso eso no es un llamado a cada vez más esforzarnos por cumplir la ley? Por supuesto que sí, porque ¿de qué otra manera podríamos nosotros hacer tesoro en el reino de los cielos? ¿De qué otra manera sino obedeciendo a la palabra del Señor? Es de esta manera como nosotros acumulamos tesoros en el reino de Dios. Los ciudadanos entonces del reino de Dios que se esfuerzan por vivir de esta manera hacen un correcto equilibrio entre la ley y la gracia. Sabe que son salvos por la gracia y ahora son verdaderamente libres para obedecer la ley. Ese es el correcto equilibrio que se debe hacer entre la ley y la gracia. Saben que son justificados por la obediencia de Cristo
pero también procuran vivir en la justicia de Cristo. Eso es en síntesis lo que hace un verdadero ciudadano del reino. Así que, nuevamente hacemos la pregunta: ¿cuál de los dos tipos de ciudadanos del reino eres? ¿El que ha de ser llamado pequeño o el grande? No subestimes la ley de Dios. No quieras echarla por el piso, porque Cristo no hizo eso. Cristo no vino a abrogar la ley. Cristo vino a obedecerla. Eso no nos enseña a nosotros que también debemos obedecerla. Obviamente la obedecemos en Cristo. Somos llamados a obedecer la ley del Señor. Dios quiere que al vivir de esta manera podamos decir, como también el apóstol Pablo nos llama a vivir: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Y cómo procuraban vivir estos que daban ejemplo? Eso nos lleva a otra expresión. Lo que Pablo quiso decir en otras palabras es: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Imitas tú a Cristo, querido hermano? Si no imitas a Cristo, probablemente serás de los que serán llamados pequeños en el reino de los cielos. Obviamente procura que no sea así. Procura obedecer cada vez más al Señor, para que entonces tu galardón sea grande y Cristo, obviamente, sea glorificado en todo. Amén. Los que hemos creído y los que somos ciudadanos del reino de Dios debemos tener una correcta perspectiva acerca de la ley del Señor. Comprender que ésta es eficaz y que permanecerá hasta el final de todas las cosas y tendrá su cumplimiento total. Finalmente, el ciudadano del reino de Dios procurará vivir conforme a ella para agradar al Señor. Los creyentes que viven de esta manera son los que demuestran su fe por sus obras. Estos son los que viven de esta manera. Y cuidado con los que tienen poca o ninguna estima hacia la ley de Dios. Cuidado, porque no sea que se estén engañando a sí mismos. Es verdad que hay hermanos que son débiles, pero también es verdad que hay personas que se hacen llamar hermanos, pero no quieren ni tienen ningún tipo de estímulo a querer obedecer la ley de Dios. Que sencillamente no quieren hacer nada, no quieren amar a Dios, se hallan en deleite en sus pecados. Creen que son de parte del reino de Dios, pero se están engañando a sí mismos. Cuidado, cuidado mis hermanos, cuidado oyentes. Por otro lado, aunque estos pequeños del reino de Dios son débiles, darán evidencia de la justicia de Cristo en sus vidas a través de un crecimiento progresivo hasta que venga el Señor. Esa es la evidencia de los que son miembros del reino de Dios, que ellos poco a poco se parecerán al Señor. Esa es la gran diferencia entre un pequeño en el reino de los cielos y alguien que cree que es parte del reino de los cielos, pero se está engañando a sí mismo. Esto es un llamado a aquellos que aún no han creído en el Señor. No te engañes si crees que amas al Señor, pero desobedeces sus mandamientos. Cristo mismo es el que ha dicho, y por cierto, en el mismo Sermón del Monte, ¿quiénes son los que recibirán el reino de Dios? Los que hacen la voluntad del Padre. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Así que, querido oyente, ¿qué esperas para venir al Señor? Deja de descansar en un fundamento inestable. Deja de descansar en tu justicia. Deja de descansar en una falsa fe. Ven a Cristo Jesús y sé salvo de tus pecados. Señor eterno, hoy te alabamos y te glorificamos por tu justicia perfecta. Porque enviaste a Cristo Jesús, quien es el Rey de este reino y quien reinará por los siglos. Te alabamos, Cristo, porque tú nos has enseñado cómo debemos vivir en este reino tuyo. Y porque no es un reino que se gane por una justicia propia,
sino que es un reino que se recibe por tu justicia por medio de la fe. Gracias te damos, Señor, por habernos justificado por medio de la fe en el Hijo de Dios. Gracias, Padre, porque no viste nuestro pecado, no viste nuestra inmundicia, sino que nos concediste por medio de tu amor la fe en el Señor Jesús. Gracias, Padre, porque esto no dependió de nosotros, sino de Cristo. Pero también te rogamos, Señor, que aquellos que todavía no han creído, que aquellos que todavía no tienen la justicia de Cristo en sus vidas, se den cuenta de su pobreza, de su bancarrota espiritual y puedan venir a ti, oh Señor Jesús, clamando por salvación, clamando por vida eterna, clamando por tu justicia. Señor, ilumina estos corazones y concede que puedan venir a ti y puedan ser, Señor, llenos de ti. Te lo pedimos, Señor eterno. En Cristo Jesús oramos y también pedimos, Señor, que para los que hemos creído tu palabra o la disposición hacia tu palabra pueda ser correcta. Que hablemos de ella entendiendo que ella cumplirá aquello para lo cual enviaste. Que hablemos de ella mostrando su eficacia. Te lo rogamos, Dios nuestro, Dios eterno. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.